Ana Flores y Carmen Higareda les toca chikungunya. Ok, doctora, gracias. Okay. ¿Estamos todos? Todos están, ¿verdad? Todos. Ok. Sí. Recuerden que no se hacen revisiones. ¿Qué pasó, Taire? Recuerden que no se hacen revisiones. Este es su segundo parcial. Así que tienen que hacer un video donde ustedes salgan, o puede ser caricaturesco, pero donde se lleven a cabo todos los componentes de la vigilancia epidemiológica del padecimiento que les tocó. Cuando me lo van a presentar, ya vimos todos estos padecimientos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Okidoki, pues empezamos la clase entonces. ¿Tienen dudas? ¿Ninguna? Doctora, ¿pudiera apagar la cámara unos momentos? Es que me está marcando que la conexión está baja. Sí, Mariana, no hay problema. Ya voy a pasar la presentación incluso, no te preocupes. Ok, ¿Okay? Gracias. No, de nada. Ok, ahí les va la presentación. Hoy es una clase corta. Hoy vamos a ver cólera. Nada más vamos a ver cólera. Entonces, sí, que es el tema que les toca a ustedes. Exacto. Muy bien. Ok. Si miran bien la presentación. Sí. Se está cargando. Sí. Sí, ya se ve. Ok, se la voy a tener que pasar así porque no sé por qué no puede salir la pantalla completa. Ya la intenté y en varias clases y en algo me falla ahí una conexión, pero creo que se ve completo, ¿sí? Ahí les va. Ok, entrando de lleno al apartado que se llama... Segunda. Ahí va. Segunda. Entonces, hablando de lo que es la vigilancia epidemiológica en enfermedades regionales, les voy a hablar de una enfermedad que en algunas partes del mundo se considera que se encuentra controlada y en otras se encuentra eliminada. En nuestro continente, el cólera se debe considerar controlado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es una enfermedad eliminada, Carmen Higareda? Dime, Carmen, ¿qué es una enfermedad eliminada? Es como cuando ya no se presenta en esa población, pero sigue existiendo. Es cuando ya no se... ok. Bueno, en la comunidad, ¿no? Querrás decir, a ver, quieres decir que es cuando el germen sí existe, pero ya no hay enfermos. Ajá. ¿Eso quieres decirme? Sí, Sí. pues sí. Ok, Carmen. Sí, tienes razón, Carmen. Si eso me quisiste decir, estás en lo correcto. No, sí, pero no, es que no sé decirlo bien con las palabras. Ok, muy bien. Ok, eso es una enfermedad eliminada. Entonces, en nuestro país, el cólera se considera una enfermedad controlada. Esto significa que todavía existe el germen y todavía existen personas que se pueden enfermar. Ahí les va. El cólera hace muchos años se consideraba en el continente americano una enfermedad que ya casi la consideraban erradicada. Sin embargo, había muchos países donde todavía se consideraba presente el Vibrio cólera, que es la bacteria. Entonces, para fines prácticas, se le clasificó como enfermedad eliminada y todos vivíamos muy felices. Sin embargo, hace muchos años se llevó a cabo un terremoto, creo que fue en el 2010, no sé, ustedes estaban en la primaria, yo creo, estaban chiquititos, pero se llevó a cabo un terremoto de cólera, pero un terremoto en Haití. El problema no fue el terremoto, porque se cuenta que el mismo terremoto aproximadamente, que a nivel mundial hay alrededor entre 3 a 5 millones de casos de cólera, que el 90% son leves, y que generalmente se presentan en el país, en el continente africano, básicamente. Esta es la bacteria del Vibrio cólera. Existen muchos tipos de Vibrio, sin embargo, es un bacilo que se mueve muchísimo, gran negativo, y que le gustan las aguas solubles, las aguas cochinas, de ahí le encanta. Y el principal hospedero es el hombre. Se presenta principalmente, ¿saben quién los tiene? Lo tienen los moluscos, lo tienen los callos de hacha, los ostiones, las almejas, los camarones. Ellos es parte de su, válgame, está mal dicho, pero es parte de su microbia natural, es parte de ellos. Pero pues nosotros nos los comemos crudos y nos comemos la bacteria. Es el principal causante de diarreas explosivas, de brotes, sobre todo en los países del continente africano y parte del continente americano. Les quiero comentar que dentro de estos tipos de bacterias existen más de 125 tipos de Vibrio cólera,
Pero aquí lo importante es que ustedes sepan que hay dos tipos, el que es no O1 y el que es O1. El que es no O1 significa que es una diarrea leve, autolimitada y que no pasa mayores, nada más. A veces ni la sientes. Pero la O1 es esa bacteria que significa, ya soy un cólera, soy un vibrium que puedo ser peligroso, puedo desatar brotes y puedo matar gente. Pero aparte, imagínense, ¿no? Así como se acuerdan cuando ustedes llevaban clases con el doctor Recci, el doctor Abasolo, otro microbiología, se dividen en dos grupos, des en cuenta, esta es la familia Pérez, pero tienes a los Pérez López y a los Pérez Martínez. Pero los gachos son los Pérez Martínez, que es el O1. Pero dentro de los Pérez Martínez tienes a primos que, ay Dios santo, los quieres lejos. Esos primos se llaman biotipos. Y dentro de esos biotipos gachos se encuentra el clásico y el Thor. Y aparte de estos primos, tienen hijos, y de sus hijos, pues los más gachos todavía de sus hijos es el Inaba, Ogawa y Kojima. Obviamente fueron descubiertos en Japón. Y estos producen la capacidad de los grandes brotes. Entonces, cuando alguien les diga, encontré Vibrio cólera en las heces de mis pacientes, entonces vamos a calmarnos un momento, vamos a agarrar aire todos y vamos a preguntarle, a ver, es un Vibrio cólera, pero ¿de qué serogrupo? ¿No O1 o 1? Tienen que preguntar eso. No es no o 1. Bueno, tranquilícense. Se va a autolimitar y no va a pasar a mayores. Eso 1. A ver, entonces dime qué biotipo. Y así nos la vamos a llevar. ¿De acuerdo? Pero en el momento de decir un biotipo clásico o el Thor, júrenlo que va a ser un Vibrio cólera. El cólera, como ya les comenté, es una enfermedad diarreica aguda por la ingesta de una bacteria. ¿Alguien me habló? Sí. A ver, dime. Había dicho que también el O139. Entonces, me voy a regresar. Qué bueno que me recordaste ese pequeño detalle. De estos no O1, gracias. De estos no O1, ¿sí? Solamente uno de los cientos y pico puede ser toxina colérica siempre y cuando se esté relacionada con el biotipo de clásico o Thor. Es más fácil que sea el O1, sin embargo, esta puede ser, pero se presentan en menos casos y es importantísimo que se encuentre relacionada con los biotipos. Pero muchísimas gracias, muy buena pregunta, ¿eh? Pero en nuestros brotes en México, des en cuenta que el 99% cae en el grupo O1. Este es un primo que le salió mal aquí a los Pérez López. No sabemos qué le pasó y ahí se le metió, pero no, ese no es muy común, sin embargo hay que tenerlo presente. Nosotros siempre que nos dicen qué tipo, primero decimos qué serogrupo y de ahí nos vamos con los biotipos para poder descartar ese. Muchas gracias. Tienen un periodo de incubación muy cortito. La enfermedad es una enfermedad que si no hacemos, bueno, hoy ya no es así, pero es una enfermedad que su propia historia natural es deshidratar completamente al individuo. El 90% de los pacientes, y esta es una característica clínica muy importante, no produce fiebre. El 90% de los pacientes simplemente tienen diarrea y vómitos, náuseas, pero son afebriles. Así de sencillo. Y pueden afectar a cualquier persona, de preferencia mayores de 5 años. La letalidad al día de hoy, si conjuntamos todos los casos, es menos del 1%. ¿Qué es letalidad? La letalidad es el total de la gente que se enferma, qué porcentaje de ellos se muere por esa enfermedad. Entonces, de 100 pacientes que se enferman de cólera, solamente uno fallece. Y ese uno no vive aquí en el continente americano, muy probablemente vive en África, porque en África es muy difícil llevar los accesos de servicios de salud. Mándeme. ¿No había como una regla de los 5, así como el de las piedras vesicales? Sí. Pero es de que mayor de 5 años, más de 5 evacuaciones, menos de 5 días de evolución creo que era, y no me acuerdo de los otros dos. Así como el de las piedras que son las 4 Fs, de female, fat, 40 y así, pero con el cólera. Y no sé si usted me acuerda de las otras dos que había. Ahorita vamos a llegar a esa, se llama la regla de los 5. Ahorita vamos a llegar ahí. Ok. Una persona que no tenga el acceso, como les decía, a los servicios de salud, o sea, que no tenga acceso al tratamiento, a que no tenga agua potable, a que no pueda llegar rápidamente a los servicios,
esa persona tiene el 50% de probabilidad de fallecer por cólera. Ok. ¿Qué factores contribuyen a que haya una epidemia? Si vamos a usar el sentido común que les acabo de decir, si se transmite por alimentos y por agua, entonces las personas que tengan un saneamiento básico deficiente, o sea, que no tengan drenaje, por ejemplo, o que se nutran sus campos agrícolas con aguas negras. La manipulación inadecuada de los alimentos, por ejemplo, que no se laven bien las manos cuando vayan a preparar los alimentos, la persona que lo hace. El uso de aguas contaminadas para el riesgo. La contaminación de los cursos de agua. Y el otro es el pH gástrico alcalino. A ver, Gerardo, dame 2 ejemplos de enfermedades que me produzcan pH gástrico alcalino. A ver, Gerardo. Pues está una de las variantes de la infección por Helicobacter pylori. Muy bien. ¿Qué otra? Y pues ¿Quieres que puede te ser. ayude Ramón? ¿Quieres que te ayude Ramón? Es que tengo una, pero no sé si está muy rara. A ver, dímela. Cuando hay anticuerpos contra las células parietales, que hay deficiencia de vitamina B2 y todo eso, pues las células parietales producen ácido y entonces se destruyen y disminuye, se pone básico. Sí, puede ser posible en la vida del señor y tantas cosas que pasan, ¿va? Pero algo más común, aparte del Helicobacter pylori, ¿cuál crees que sea? Bueno, le vamos a decir a Ramón que te ayude. A ver, Ramón. ¿Tiene que ser enfermedad? O alguna, bueno, o cualquier evento que pueda afectar el pH gástrico alcalino. A ver, si no es una enfermedad, ¿qué pudiera ser? ¿No puede ser como la ingesta de ciertos medicamentos como los Sí. antiácidos? Muy bien, como los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones. Muy bien. ¿Qué otro medicamento? A ver, ¿qué otro abuso? ¿Qué otro abuso y uso? ¿Quién quieres que te ayude, Ramón? Son los... Ay, Vamos, se tú me fue el puedes. nombre. Sí, empieza con A y termina con S. Los AINES. A ver, ¿cuál es? Tú puedes. Los AINES, digo. Ay, los AINES, perfecto, Ramón. ¿Ves? Nomás necesitas un empujoncito. Muy bien. Ok. Y otros 2, que ya se los voy a decir yo, ahorita con la moda de las cirugías bariátricas, pues es la alteración en el flujo gastroduodenal y no sé cuántas canales hacen ahí, ¿no? Situaciones quirúrgicas, y la otra es el cáncer. Esas son los padecimientos más comunes que me puede afectar el pH gástrico y favorecer un mal pronóstico de una persona que se haya infectado por cólera. Las epidemias, no voy a entrar de lleno, nomás quiero que sepan que nosotros, el hombre, es el que hace que las epidemias vayan de un lado a otro. No creen que las bacterias o los virus solitos brincan. Nosotros nos los traemos para todas partes, y si consideramos que el ser humano es el principal hospedero del cólera, pues desde el siglo XVIII se han presentado o registrado este tipo de enfermedades que empezaron sobre todo en el continente asiático, pasa por el africano, y el último gran brote pues lo tuvimos en Haití en el 2010. Hasta el día de hoy, vuelvo a insistir, se han documentado muchísimos brotes pequeños, pero se sigue presentando. ¿Por qué? Porque los crustáceos y los moluscos, que son los principales productos del agua, son parte de su microbia natural, y mientras lo sigamos consumiendo de manera cruda, pues es posible el riesgo de enfermarnos, ¿no? Con esta bacteria toxigénica. Yo quería aquí pasárselos completo, pero a ver. ¿Sí se mira? ¿No, verdad? Sí, sí se alcanza a leer. O sea, la tabla no del todo bien, la Sí, del ya centro, pero sí se puede leerlo de atrás. Me voy a quitar aquí, a ver, la voy a quitar. Ahí está. En México, obviamente en el siglo XVIII se registraron los primeros casos de cólera, y posteriormente, pues empezaron a desaparecer, empezaron a presentarse. Duramos como alrededor de 50 años entre que sí, que no, con presencia de casos de cólera. Sin embargo, después del siglo XVIII, hasta en 1991, llegó el primer caso de cólera. ¿Cómo creen que llegó el cólera a nuestro país? ¿Quién sabe cómo llegó el cólera a nuestro país en 1991? ¿Quién creen que nos lo trajo en una avioneta de Colombia? No sabría decirle. No saben decir. Ok, yo les voy a comentar. Fíjense que los narcotráficos, a través del canal de los narcotráficos de Colombia a México,
los principales cargamentos en aquellos tiempos llegaban al Estado de México, a unos poblados donde había de manera clandestina pistas de aterrizaje de avionetas. Y ocurre que estas pistas estaban rodeadas por unos canales o unos ríos muy bonitos, y pues ahí llegaban ellos, dejaban lo que tuvieran que dejar y se largaban. Sin embargo, de Colombia venían el piloto y copiloto y otra persona, venían ya enfermos de cólera, y durante el camino empezaron a tener náuseas, vómito y diarrea. Cuando ellos llegan al Estado de México, bajan y pues vomitan y se hacen del baño, y todo se lo lleva el canal, el río, y ellos fallecen. Y ahí es donde nosotros empezamos con toda nuestra tortura en nuestro país, porque a partir de que ese río va y nutre a un pequeño condado, una comunidad, fallece el primer varón de 68 años en 1991, lo que desata una gran epidemia que tuvimos años para controlarla, años. Tanto así que se armó su propio programa, y no fue hasta el año 2001 que tuvimos el último caso registrado en nuestro país, o sea, después de 10 años, que fue en Jalisco, pero la última defunción fue en 1997. Después de eso, la Organización Mundial de la Salud lo que bien mencionaba ahorita Diego, dentro de nuestras definiciones operacionales, que acuérdense que son la caracterización de lo que buscamos, nosotros tenemos una regla de los 5, así le llamamos a los pacientes que estamos buscando de cólera. No eran 5 cosas. No, son 3 cosas, pero se llama la regla de los 5. Perdón, yo pensé que eran 5 y era la regla de los 5 y todo decía 5. Entonces, disculpe. No pasa nada. La regla de los 5 es que debe ser mayor de 5 años. ¿Por qué, Diego, crees que debe ser en niños mayores de 5 años? Porque hay otros casos de diarrea en menores de 5 años, no necesariamente cólera. Ok. ¿Y cuál es la principal causa de diarrea en menores de 5 años? ¿Intolerancia a la lactosa puede ser una? No. Estamos hablando hablando de eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. ¿Rotavirus? Rotavirus, perfectamente. Y la segunda es porque los niños mayores de 5 años todavía tienen anticuerpos de la lactancia materna que los puede proteger. Entonces deben de ser la regla, acuérdense que estás eliminando y destruyendo, estás eliminando todos los electrolitos y destruyendo todas las capas de los intestinos. Entonces es un agua de arroz, pero déjenme comentarle que en las primeras 24 horas no es agua de arroz, es como cualquier otra diarrea, es una diarrea explosiva, cafezosa o verdosa, que van a salir heces enteras, y ya cuando elimina, o sea, que limpia literalmente el intestino, es cuando empieza a salir el agua de arroz. Entonces, para fines clínicos, cuando la presencia de la diarrea sea tipo agua de arroz, es porque el paciente está muy grave, porque ya no tiene, pues ya lo barriste completo, ¿sale? Entonces, no esperen encontrar, porque hay veces que me decían mis compañeros, pues si no tiene agua, la diarrea como agua de arroz, es que está bien. No, hay que evitar que llegue a ser coloración tipo agua de arroz, o sea, blanquecina, ¿ok? Doctora. Mándeme, sí, dime. Pero mucha gente no va, no va como que con el doctor hasta que ya ve que la diarrea es como agua de arroz, ¿verdad? En lugares donde este tipo de casos no existe, o sea, que no estamos acostumbrados a que pueda haber algo de cólera, sí es correcto eso, ¿eh? Pero en lugares donde la cólera es es muy común, ahí la gente corre en cuanto tiene diarrea. Pero el día que ustedes ven algún paciente que ni Dios quiera, les dice que su agua es blanquecina, entonces ahí nos debemos de asustar todos, ¿ok? Porque ese paciente ya está muy grave. Mándeme. Tengo entendido que cuando vinieron los haitianos, dentro de la jurisdicción se les mandó a hacer estudios hisopados a todos para ver si tenían cólera. Así es. Era porque era posible que ellos lo trajeran pero si ellos ya venían, no sé cómo decirlo, si ya tenían rato de venir por todo el trayecto que venían desde el sur de México, ¿por qué seguíamos sospechando de cólera? Porque es una parte de las instrucciones del reglamento internacional. Les voy a comentar, y esa es una observación muy importante. No, es una importante. Acuérdense que muchos de ellos traen alimentos, transportados desde su lugar de origen. ¿En qué condiciones los desconocemos? Pero ellos siguen alimentándose durante toda su ruta, pues. Y es posible, porque nos hemos encontrado que muchos de ellos traen mariscos secos, por ejemplo, o traen comida que fue
salada, no sé cuál es la palabra, con agua de mar o como ustedes quieran. Entonces, siempre queda el riesgo, ¿no? De que si realmente vienen... Deshidratada es el término, ¿no? Cuando las deshidratan con sal las carnes, por ejemplo. No, pues no sí, es... entonces desconocemos si realmente dentro de sus usos y sus costumbres no vayan a traer alimentos que puedan contener Vibrio cólera viable todavía. Entonces, es por ello que de manera automática a todo mundo se le hace su hisopado. Y otra circunstancia importante es que acuérdense ustedes de esta, siempre, en cualquier padecimiento infectocontagioso, siempre va a haber aquel personaje que puede ser portador y nunca enfermarse. Acuérdense de eso, siempre. ¿Por qué? Porque es parte nata del ser humano. Pues hay algunos que generamos anticuerpos por todo y hay otros que generan anticuerpos, nunca generan anticuerpos más bien. Entonces, el chiste es poder encontrar esa persona que pudo haber sido un huésped durante tanto tiempo y pueda traer el bicho y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ahí vienen todos esos detalles de la importancia de hacer un monitoreo en busca de padecimientos que son muy propios de las entidades donde vienen los migrantes, como en este caso Haití o República Dominicana o Colombia o Panamá, que puedan tener cólera, por ejemplo. La importancia de conocer los países, ¿no? Y sus principales padecimientos. Pero bueno, la regla de los 5, que son las 3 variables que les acabo de mencionar, más de 5 años, más de 5 evacuaciones en menos de 5 días, nada más es cuando es en lugares donde no existen casos de cólera. O sea, como México. México no existen casos de cólera y son esos 5. Pero vamos a imaginar que ustedes se van a Haití, hablando de Haití. Entonces, allá en Haití, pues no vas a aplicar la regla de los 5. Como tú sabes que ahí circula el bicho, lo que vas a hacer es que a todo el mundo le preguntas si en los últimos, ahí le vamos a poner 90 días, en los últimos 90 días, ha tenido alguna relación o ha tenido contacto con un paciente que haya sido diagnosticado con cólera. Y ahí entran todos los pacientes que tengan diarrea menor de 5 días, todos, sin importar su edad, ¿no? Ni el tipo de evacuaciones. Pero ahí sería, ¿cómo era el otro caso? No sospechoso ni probable, sería, había otro, referenciado, no, cooperativo, no, se me fue el término, discúlpeme. ¿Para qué, Diego? Que era ¿Cuál? cuando se asociaba a una persona infectada pero no tenía síntomas. ¿Correspondiente? ¿Cómo se decía? Eso, ¿Caso qué? no, compatible. Compatible, ¿no sería un caso compatible? Son casos compatibles, pero en estos casos cuando se relacionan en tiempo, lugar y personas, son casos asociados epidemiológicamente, hay que hacerles a todos el confirmatorio a fuerzas. A fuerzas. Okay. El estudio laboratorial. Sí. Acuérdense que los casos compatibles es cuando por situaciones administrativas perdemos la muestra, no se tomó lo suficiente, no llenaste bien el documento, o sea, esas situaciones gachas, ¿no? Donde por error del humano error del hombre no podemos hacer el diagnóstico. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que hacemos como parte de la vigilancia epidemiológica operativa? Primero es identificar el caso índice, o sea, aquel caso que empezó con el cuadro clínico de la diarrea y que tiene sospecha de haber comido un molusco o algo que pudo haber estado contaminado. Después hay que hacer la toma de hisopado. La toma de hisopado es como un cotonete, cotonetes, Q-tips esos que se meten ustedes en sus oídos, pero es un cotonete largo que se debe tomar para muestras fecales o en los chiquititos, en el caso de que hubiera niños, se les puede tomar del pañal o del calzoncito, dependiendo, ¿no? Pero hay que tomar muestra de esos fecales y de preferencia siempre se deben de tomar 2 hisopos. El primer hisopo es para correrlo para Vibrio cólera y el segundo hisopo es para correrlo para otras enterobacterias, porque ya les dije, o sea, una cosa es que busquemos cólera y otra, pues también buscar el origen del brote, en este caso de diarreas. Y el de enterobacterias lo que buscamos es la E. coli, Shigella y Salmonella. Eso es lo que buscamos. Y después vamos a tratar el caso. Lo principal, ¿de qué se muere un paciente con cólera? Lo principal es de la deshidratación. Entonces, lo primero que hay que hacer es hidratar al paciente, pero a bolo, ¿no? De cómo se pueda. Si puede tolerar la vía oral, por vía oral, y si no, intravenoso. Y después de estarlo hidratando, vamos a matar a la bacteria con un antibiótico. La primera opción, y eso se le voy a mandar este tip, en epidemiología, el principal antibiótico que utilizamos
es la doxiciclina, porque la doxiciclina no nomás sirve para matar el de cólera, me sirve para la rickettsiosis, me sirve para la brucelosis, me sirve para muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, pero nadie le hace caso a la pobre doxiciclina porque también tiene sus efectos adversos. Pero la doxiciclina es el medicamento ideal para tratar el cólera. Si el paciente es intolerante a la doxiciclina o ya no tienes acceso a la doxiciclina, tu otra opción es la eritromicina. El problema con la eritromicina es que le produce a los chiquitos, a los niños les produce mucho gastritis, es muy irritable, pues. Y la otra opción ya son las tetras, pero las tetraciclina tendrían que ser a grandes dosis. Esa sería la situación. La norma oficial mexicana, donde yo les estoy dando esta referencia, es la NOM 016. Tenemos una norma y un manual específico para la vigilancia epidemiológica de cólera. Pero hablando de lo que es integrar acciones operativas, entonces ya identifiqué mi caso, ya tomé la muestra, ya traté mi caso, ¿ahora qué sigue? Pues hacer el estudio epidemiológico, buscar cuál es la probable fuente de infección y buscar a ver si hay casos o contactos que tengan relación con ese paciente, porque si no vamos a tener un brote que se nos va a ir escalando. Y ya por último, ya cuando identifiquemos todo eso, es saber cómo vamos a intervenir para que ya no haya más casos. Vamos a imaginar que ustedes tienen un caso sospechoso de cólera en el ejido Hipólito Rentería por un canal que está atravesándose y que está lleno de aguas negras y que desemboca en el mar. Yo qué sé. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? O que ya investigaron y ya saben la fuente, pues hay que hacer el cierre del canal, ¿no? Pues para que no haya más enfermos. Oiga, doctora, pues no podemos cerrar el canal porque políticamente no se puede y no sé qué. Okay. Entonces tenemos que enseñarle a la gente cómo no debe de usar esa agua, o cómo la debe de clorar, o cómo la debe de utilizar. Entonces es parte de la educación de la salud. Recuerden que en epidemiología no solamente tenemos la función de identificar casos sujetos a vigilancia epidemiológica, sino también cómo evitar que sigan apareciendo esos casos. Bueno, eso no le hagan caso nada más. Miren, en la parte del medio, este es el hisopado, este es el hisopo. ¿Ok? Aquí adentro de este frasquito, ¿sí miran? Sí. Hay un gel. Ese gel es el medio de transporte de este hisopo, donde podemos aquí cultivar perfectamente el Vibrio cólera y otras enterobacterias. Esto que ven ustedes aquí lo van a hacer cuando hagan el servicio social, es agarrar agua de ahí del condado, de la comunidad, lo echan a y aquí podemos ver en este aparatito si tiene suficiente cloro o no tiene suficiente cloro la comunidad, el agua que están utilizando. Entonces voy a volver a repasar. ¿Qué es lo primero que debemos de tratar a un paciente con sospecha de cólera? Primero es la hidratación, muchachos. Básica la hidratación. Después es el uso de antibióticos. Después es las medidas higiénicas, aquí dice, ¿verdad? Y final es prevenir complicaciones. ¿Cuál es uno de los principales riesgos que tenemos? Si yo les acabo de decir que el cólera es una enfermedad controlada en nuestro país, ¿eso significa que nunca va a llegar el cólera? Pues no, claro que va a llegar el cólera. Yo les voy a decir, ustedes me dicen si tenemos el riesgo o no. Desastres naturales que afecten las fuentes de agua y alimentos. Hay temblores en donde vivimos. Sí. Sí, hay terremotos, ¿verdad? Entonces, creo que sí podemos tener algún desastre natural que rompa nuestras aportaciones de agua, nuestras fuentes de agua y servicios básicos. La migración de jóvenes y adultos a través de nuestro territorio que vengan de América Central o América del Sur. ¿Hay migrantes donde vivimos? Sí. Pues sí, por supuesto, hay migrantes también, muy bien. Ok, si en el año 2001, ¿lo dije? Sí, en el año 2001 fue el último caso de cólera propio de nuestro país, entonces eso quiere decir que ya no hay personas que tengan anticuerpos o personas que tengan la capacidad de respuesta inmediata ante un brote de cólera. Esto significa que hay un aumento de susceptibles. Ok, ¿eso sí existe? Claro que sí existe. Si no tenemos contacto con las enfermedades, nunca generamos anticuerpos, pero tampoco hay que estar siempre pegados a ellas porque también la activación con tanto microorganismo nos mata. Entonces, hay aumento de susceptibles
y hay pérdida de la inmunidad natural pasiva, por supuesto. Y bueno, y otras situaciones que estamos viviendo es la globalización, porque si ustedes recuerdan, sobre todo el aeropuerto de Tijuana es un aeropuerto internacional que llegan personas directos de Sudáfrica, entonces también podemos tener ese riesgo. Y queremos comentarles nada más, ya casi para acabar, que existe la vacuna contra cólera. Esa vacuna yo ya me la puse, nomás para ver qué se sentía. Esa vacuna esa vacuna nada más es para personas que van a ir de misioneros o que van a ir a recorrer el mundo en otras partes, y esa vacuna nos sirve pues para prevenir complicaciones por la diarrea de cólera. Es una vacuna que se supone dura mucho, es una sola, perdón, es de 1 año, de 1 a 3 años, hay que ponerse después dosis, pero pues le facilita mucho la vida sobre todo a los médicos sin barreras, ¿no? Sin fronteras y esas cosas. Yo no considero que la vacuna de cólera deberíamos de aplicarla en toda la población, porque esta vacuna es muy específica para lugares de alto riesgo. Entonces, si alguien me pregunta de ustedes, doctora, ¿y por qué no la aplican? Porque yo creo que no te cumplimos las características para poder hacer una vacunación masiva, ¿no? Y aparte que la vacuna es carísima, cuesta alrededor de $500. Entonces, pues imagínense, pues tampoco, ¿no? Porque no es para todos, pues. Y nomás lo hice porque era un experimento, no crean que porque quise. Y la otra es las medidas preventivas. Las principales medidas preventivas es, pues, lavarse las manos, algo tan sencillo, ¿no? Como antes y después de ir al baño. Y me van a decir, ay, doctora, pero ¿saben qué? Créanme que es tan difícil convencer a alguien que se lave las manos. El mismo personal de salud, ya les he dicho, pónganse a un lado en un hospital para lavarse las manos, y los mismos médicos a veces entre pacientes ni se lavan las manos. De veras, se los juro, es bien difícil. Y luego siempre falta aquella, ¿no? Que, ay, es que me da alergia el jabón, ay, es que me da comezón. Oye, pues si te da comezón y alergia, pues hay que buscar el jabón ideal, pero nunca debe de ser un pretexto para dejar de lavarse las manos. Ahora imagínense cuando hacemos la comida a nuestra familia, a nuestros seres amados, ¿no? Tenemos que desinfectar frutas y verduras. Yo se los juro por Dios que he visto que se van a la Walmart y agarran la gente las uvas ahí como si nada y se las echa a la boca. Y yo me pongo a pensar, ¿por dónde habrán pasado todas esas uvas? Y como si nada la gente. Entonces, consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos. El ahogarlos en limón, no se cocen, muchachos. Por favor, no se cocen. El vibrio en cólera, ¿saben qué le hace el limón? Nada. Cosquillas. Pues sí, ¿no? Yo creo que ni cosquillas, yo mejor se multiplica, yo no sé si No, la acidez pues le si el ayuda. ácido gástrico no le hace. Pues sí, imagínate, ¿no? O sea, entonces no sirve tampoco. Y el agua clorada o debe de estar hervida, eso sí es correcto, no toleran la ebullición. Entonces, son las cosas que ustedes ya saben que yo sé, pero que es importante nunca dejarlas. El día de mañana que empecemos a desestimar estas acciones que parecen tan absurdas, vamos a tener brotes más grandes que la pandemia que estamos viviendo ahorita. Entonces, eso es lo que es cólera. Lo importante aquí que yo quiero que ustedes se den cuenta es que estoy tratando de darles una clase que sea enfocada a la vigilancia epidemiológica. La situación de la fisiopatología, etcétera, eso es punto y aparte. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan actuar en este momento que está pasando esta situación emergente de tener un brote de cólera. ¿De acuerdo? Ah. Ok. ¿Tienen dudas o comentarios? A ver. Yo sí, doctora. A ver, Diego, échatela. Entonces, por ejemplo, ¿el video lo tenemos que hacer como un tipo de actuación o es más informativo acerca de cómo se tiene que hacer la vigilancia epidemiológica? No, es un video con fines operativos, acuérdate. Ok. ¿Cuáles son las acciones que se realizan ante ese evento? Son las que se Así es. expusieron en el último cuarto de la presentación y aparte los que están en la norma que especifica en la presentación. Las acciones que se hacen desde que se identifica el caso hasta que concluyes. Ok, y una pregunta, en ese video tenemos que actuar nosotros, o sea, yo persona tengo que hacer un videito donde yo salga así haciendo las acciones debidas. De preferencia, sí, aunque les voy a decir que la imaginación se las dejo a ustedes porque acuérdense que tiene que ser de menos de 6 minutos.
Pueden ser caricaturas, pueden ser ustedes, yo no sé. Ahí se los dejo a la ¿Y con qué imaginación y a las seriedad se tiene que hacer capacidades. el video? O ¿De sea, qué? no, con qué seriedad se tiene que hacer el video. Y no me refiero a que sea un chiste, sino de que se puede agregar un comentario o tiene que ser todo muy puntual. Y ya yo serio frente a la cámara diciendo las cosas así. No No, sé. eso ya se los dejo a ustedes. Ah, ok. Eso ya se los dejo a ustedes, sí. Ajá. Ahí el chiste es que cuando ustedes lo hagan, yo lo entienda y sus compañeros lo entiendan. Por ejemplo, tú haces uno y hasta Lorena te entiende, Marco te entiende, Gerardo te entiende, Es que Ramón, Michelle, todos. lo pregunto porque quería poner así cuando fuera así la notificación, quería poner al típico gatito sobre un teclado que está así, no sé Ay, por no qué lo me había digas, no me pensado. digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Yo no quiero saber, ese es el día del examen, ya se evaluará desde el contenido, la originalidad, Ah, el ok. aprendizaje, etcétera, ¿ok? Pero no se revisan antes, ese día es su examen, entonces, por ejemplo, tú y tu compañera que te tocó se deben de organizar entre los dos y ahí ustedes ya hacen lo que tengan que hacer. Ok. ¿Dudas de cólera, muchachos? ¿Nada? Yara, Michelle, Doctora. David, Lorena, mándenme. Nomás confirmando, Sí, no, Mariana. la entrega del segundo examen es el 13 de abril. Sí, es el 13 de abril. Ese día todo el Ok. mundo me va a